Volvemos a saludar a Fernando Navarro García en su programa Luz y Oscuridad bajo el Tercer Reich, bajo el nazismo. Bienvenido, Fernando. Pues un saludo para todos, Raquel. Seguro que se han quedado con ganas de seguir escuchando las enseñanzas, las reflexiones de nuestro experto en el caso que tratamos en esta ocasión, en esta entrega de Luz y Oscuridad. Hablábamos de ese silencio atronador de la Cruz Roja durante la Shoah, durante la Segunda Guerra Mundial, un silencio que puede tener ecos en el presente también. Sobre esto nos habla Fernando Navarro. Nos quedamos, Fernando, en Teresin, justo antes de esa, si no me equivoco, de esa, no sé si estábamos ya hablando de Teresin o quieres retomar un poco. Sí, bueno, efectivamente, enlazando con lo que habíamos visto en el Mm, anterior programa, sí que aludimos a Terezín, el campo de tránsito en República Checa, que eso va a merecer, si quieres, un apartado especial en sí. los minutos que tenemos de nuestro programa de hoy, porque fue utilizado por la propaganda nazi para demostrar, y esto lo digo con comillas, para demostrar su humanitarismo en los campos de concentración, y se sigue utilizando hoy en día como propaganda por grupos neonazis o negacionistas de la SOA. Pero esto, si te parece, lo podemos ver como un monográfico especial, porque un poco es la conclusión de aquel desbarajuste, ¿no? Ujú. Ya sabes que el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Sí. Y la neutralidad, que es lo que vimos en el programa anterior, un poquito por enlazar lo que es el principio fundamental del humanitarismo y por tanto del Comité Internacional de la Cruz Roja desde su fundación a finales del 19, es la neutralidad política, es no intervenir en los conflictos en el sentido de que ellos no entran a juzgar quién tiene la razón, quién es bueno, quién es malo, quién es inmoral, quién es ético, ¿no? Y eso les llevó precisamente a llevar al extremo el principio de neutralidad que implica no señalar los crímenes de los que está siendo testigo. Em, ¿Qué sabía el CICR sobre el genocidio, sobre la SOA? Esta es la primera pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Pero ¿realmente el Comité Internacional de la Cruz Roja eh, era consciente de lo que estaba pasando en los campos de exterminio? ¿O no lo sabían como pasó en parte de la población alemana, entre otras cosas porque los campos de exterminio no estaban en territorio alemán, se desplazaron prácticamente todos ellos a territorios polacos, como sabemos, ¿no? ¿Qué sabía el Comité Internacional de la Cruz Roja del genocidio? Pues sabía bastante, Raquel. Y en todo caso, aquí sí que creo que habría que establecer dos periodos de la persecución, y exterminio de los judíos, dos periodos. Un primer periodo que se llama, que conocemos como el periodo de incertidumbre entre 1933 y 1941, en donde el Comité Internacional de la Cruz Roja cuenta con una estructura muy reducida. Y esto es importante, ya lo vimos en el programa anterior, es importante tenerlo en cuenta, porque para que entendamos las cifras, en 1939, cuando empieza la guerra, la Cruz Roja, el Comité Internacional, tiene menos de 50 colaboradores. Y de esos 50, solo 19 están en plantilla, en Ginebra. 19 que tienen su nómina, cobran y que les permite tener ingresos. Menos de 50. En invierno de 1944, ya con la guerra en su fase final y con el exterminio y la SOA funcionando a toda máquina, la cifra había aumentado. Ya teníamos 3.650 voluntarios del Comité Internacional, 2.000 de los cuales eran voluntarios. Muy poca gente, porque piensa que el Comité Internacional de la Cruz Roja se ocupa en aquel momento, durante la guerra, de realizar, entre otras cosas, las visitas a los campos de prisioneros en 5 continentes. Porque, insisto, estaban visitando un campo de prisioneros, podían visitarlo en Filipinas, en Singapur o en Australia. Entonces,
Puede parecer mucha gente, 3.600 en 1944, pero no son tantos. Digo esto porque los recursos en este primer momento que se conoce como de incertidumbre eran muy limitados para realmente tener la capacidad de análisis de lo que realmente estaba ocurriendo. Algunos datos muy curiosos de este primer periodo que identifico como periodo de incertidumbre del 33 al 41. La primera visita del Comité Internacional de Brookhart, que es el director en aquel momento de Cruz Roja, a Dachau, fue en octubre del 35. Allí estuvo visitando a un prisionero político muy popular, había sido premio Nobel, Osiecki, Karl von Ossietzky. Bueno, pero es un campo, insisto, Dachau en aquel momento es un campo de prisioneros. No está todo. Hay torturas, hay malos tratos, hay asesinatos indiscriminados, pero todavía no hemos entrado en la fase más criminal de la SOA. Hay varias visitas de Brookhart a la propia Dachau. Un año después volvió a visitarla. Allí se reunió con Heydrich, también con Ribbentrop, que era el que sería más adelante el ministro de Asuntos Exteriores. En el 38 vuelven a ir. Visitan también Buchenwald en 1940. En- y en noviembre del 39, ya empezada la guerra, uno de los delegados del Comité Internacional, Marcel Junot, realiza un viaje de inspección a Alemania y a la Polonia ya ocupada. Ojo, porque estamos hablando ya de noviembre del año 39. En esta época, en este mes, ya habían comenzado las deportaciones de judíos a Polonia, fundamentalmente a Lublin. Nada de esto es detectado por Marcel Junot, el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja. Más datos. En el año 40, el Comité Internacional de la Cruz Roja recibe un cable de Tel Aviv en el que le preguntan, leo literal, si la congregación judía de Stettin había sido deportada. Es una pregunta expresa que se le transmite desde Tel Aviv, a lo que el Comité Internacional de la Cruz Roja responde con un, abro comillas, lamentamos no ser capaces de responder a esa pregunta por quedar fuera del alcance de nuestra actividad. Ojo, ¿eh? Guau. Esto, Ujú. a ver, mire, Ya. si te das cuenta, es llevar la neutralidad al extremo. Quiero decir, aquí la neutralidad pasa por la ocultación de algo que evidentemente conocían en el año 40. El 20 de agosto del 40, la Cruz Roja Alemana comunica formalmente al Comité Internacional de la Cruz Roja que suspendía todas sus indagaciones sobre los campos de concentración con dos narices. 20 de agosto de 1940. O sea, la Federación Alemana de la Cruz Roja le transmite a la central en Ginebra, al Comité Internacional de la Cruz Roja, que ya no va a hacer más indagaciones sobre campos de concentración. Porque es verdad que el CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, periódicamente iba haciendo preguntas a los delegados alemanes de la Cruz Roja. Oye, que me han dicho que en este sitio se está matando a judíos, que me han dicho que hay tal, que me han comentado. Bueno, el 20 de agosto del año 40, fíjate que todavía no Ujú. ha sido la conferencia de Wannsee, ya los alemanes, la Cruz Roja Alemana, dice que deja de hacer indagaciones. No me Vale. molestéis más con estas Ya. preguntas. Sí, y ningún miembro, por supuesto, alertó, denunció lo que estaba No, pasando. no, no. Eran Los nazis, ¿no? Claro. eran nazis, pero además Mm. nazis, hay que ver los boletines médicos de la Cruz Roja, la revista que Ujú. seguían editando en Alemania. En el artículo que tengo publicado en la revista de Humanidades de la Ley Juan Carlos, hay algunas fotografías, ¿no? de algunas páginas de estos boletines de la Cruz Roja, bueno, pues que realmente están defendiendo bajo los emblemas de Cruz Roja por la Federación Alemana todos los principios de eugenesia, de raciales, de pureza de sangre que defendía toda la ariosofía nazi, ¿no? Es un auténtico despropósito. Ujú. Pero precisamente por lo que vimos en el programa anterior, por esa desconexión que existe entre la gran central en Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja, obsesionado con la neutralidad, y las federaciones nacionales que una vez creadas y de alguna manera bautizadas por la Cruz Roja, el Comité Central, ya tienen libertad para hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y entonces, bueno, ahí llevamos a esta especie de paranoia, ¿no?
o de doble personalidad. Mira que en el año 41 hay el pastor Wisserhoft, que era el secretario general del Consejo Ecuménico de las Iglesias en Ginebra, escribe una carta a Max Huber, el presidente del Comité Internacional, y a Brookhart, su director. Max Huber es el presidente, Brookhart es el director, para exponerles claramente la existencia de hambruna y tifus en el gueto de Varsovia. Ya ha sido detectado. O sea, no se puede decir que no se sabía lo que estaba pasando en el gueto de Varsovia. Y Ujú. también se habla de las primeras deportaciones a los campos de exterminio. Eh, la callada por respuesta. Dios mío, es que bueno, lo sabemos, pero cuando nos ofreces datos, Sí, sí. es aún más Es, estremecedor, ¿no? Ujú, es terrible porque ujú, es verdad que cuando lees cartas, lees telegramas y ves las respuestas que se dan y los silencios, los silencios claramente culpables, es cuando realmente bueno, se te hiela la sangre, ¿no? hiela la sangre. Hemos hablado de la primera etapa, digamos que es un poco la etapa de incertidumbre en la que Cruz Roja cuenta con poco personal, realmente no se sabe todavía o hay Ujú. grandes dudas, porque es verdad que costaba entender que el ser humano fuera capaz de llegar a esos niveles de criminalidad y de maldad. Pero vamos a llegar ya a partir del año 42, hasta el final de la guerra, a lo que conocemos como el periodo de evidencias. Ok. Periodo de evidencias, y algunas muy sonadas. 10 de abril de 1942. Hay un informe de un tal Romer a Brookhart, en ese momento era presidente en funciones del Comité Internacional, presidente en funciones porque Max Huber está enfermo muchas veces durante la guerra, es comprensible también por la Ujú. enorme presión, ¿no?, que esta gente recibía. Y en este informe del abril del 42, Romer alude directamente a atroces masacres y añade que en Ucrania se han asesinado al menos unos 100.000 judíos. Te lo dice Ujú. clarísimamente. La SOA por balas, ¿no? Ujú. Seguro Eh, que a lo mejor habla de bueno, Babillán o... está hablando de Ucrania, pues sí, la Ujú. SOA por balas había empezado un poco antes, pues puede ser Babichar o Sí. alguna una burrada de las que se hicieron ante el avance alemán, ¿no? Eh, en mes de junio, 2 y 9 de junio del 42, hay varias menciones por parte de la Cruz Roja Francesa y de la Cruz Roja Eslovaca al campo de exterminio de Auschwitz, que entonces estaba ya plenamente operativo como industria de la muerte. Estamos hablando del 2 y el 9 de junio del 42. Hay varias menciones. El- en una de ellas, en la del 9 de junio, los comités nacionales de la Cruz Roja Francesa y de la Cruz Roja Eslovaca, fíjate que la Cruz Roja Francesa, la Francia ocupada, le están pidiendo expresamente la intervención al Comité Internacional de la Cruz Roja, porque están hablando ya de industria de la muerte en Auschwitz, año Ujú. 42. Y el 3 de septiembre, el Comité Internacional de la Cruz Roja responde declinando dicha intervención. 3 de septiembre del 42. No quiere intervenir. ¿Mm? Agosto del 42. Riegner, que es el secretario del Consejo del Congreso Mundial Judío en Ginebra, ha recabado pruebas suficientes acerca de lo que los nazis conocían como la solución final y envía un informe completo a Burkhardt, el director del Comité Internacional. Ninguna intervención. Es más, Comité Internacional de Cruz Roja responde al Departamento de Estado norteamericano el 2 de noviembre de ese mismo año, de 1942, un cableograma muy breve que dice: el Comité Internacional de la Cruz Roja no cuenta actualmente con información suficiente acerca del destino de los judíos deportados a Polonia. Agárrate, porque es De para temblar. verdad. Quiero decir, Sí. tienes en agosto del 42 un informe completo con pruebas exhaustivas acerca de la solución final y de Auschwitz, y se lo mandan al director del Comité Internacional, no de una federación nacional, del Comité Internacional de la Cruz Roja, a Mm. Burkhart. Sí, ni Y siquiera Fernando apela a la neutralidad con mayúsculas y letras doradas, sino no afirma sabe no tener pruebas. no tiene información, o sea, miente.
Ujú. realmente está mintiendo, porque podrías no tener información, pero es que sí la tienen. Es que sí la tienen. Eh, a la Cruz Roja Británica, el Comité Internacional responde el 19 de noviembre, un año antes, del año 41, ante preguntas parecidas. Es que tampoco quiero invadir con textos, pero ante una consulta que la Cruz Roja Británica plantea al Comité Internacional, el noviembre del 41 responde: se trata de una situación muy trágica, pero no podemos hacer nada al respecto. Esto a la Cruz Roja Británica, el Comité Internacional. Lógicamente, las federaciones nacionales, cuando se encontraban ante situaciones de este estilo, Ujú. lo primero que hacen es hablar con la central, digamos, con la matriz, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y decirles, oye, que somos conscientes, nos está llegando información de nuestros delegados en Francia o en Polonia o en Alemania que está ocurriendo esto. ¿Qué hacemos? Bueno, pues la respuesta de la nave nodriza del Comité Internacional es: sí, es una situación muy trágica, pero no podemos hacer nada al respecto. Vamos a un personaje que hemos visto en nuestro programa Luz y Oscuridad bajo el nazismo, Jan Karski. ¿Mm? Bueno, Sí. Karski, como sabemos, consiguió acceder dos veces al gueto de Varsovia y al campo de exterminio de Belzec, haciéndose pasar por alemán. Es verdad que estuvo solo unas horas, pero tuvo tiempo suficiente para conocer de primera mano el exterminio sistemático. En Londres llegó a entrevistarse con Anthony Eden y algunos otros líderes políticos. Como sabes, ya lo hemos visto en el programa que dedicamos a Karski, llegó incluso a entrevistarse con Roosevelt. ¿Eh? Ujú. Y publica finalmente un libro, que es la historia del Estado secreto. El libro lo publica en 1944. Todavía no ha terminado la guerra, donde cuenta con pelos y señales todo lo que está ocurriendo en los campos de exterminio del este, en los guetos, etcétera. Bueno, pues no le hacen caso. Ese informe llega a la Cruz Roja también, es ignorado. Hay que decir que, insisto, ignoró el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero también lo ignoró Roosevelt y también lo ignoraron los británicos. Sí. Ojo, porque aquí las responsabilidades se pueden distribuir Ujú. entre muchas organizaciones. Mira que en el 87, en 1987, Karski, que todavía vive, escribe lo siguiente, y es muy significativo. Después de la guerra, leí cómo los líderes occidentales, hombres de Estado, militares, servicios de inteligencia, jerarquías eclesiásticas y dirigentes civiles, se refiere a la Cruz Roja, se horrorizaban por lo que había pasado con los judíos. Declaraban no haber sabido nada acerca del Holocausto, pues el genocidio había sido mantenido en secreto. Esta versión de los hechos persiste todavía, pero no es más que un mito. El exterminio no era un secreto para ellos. Karski es realmente contundente. Ujú. Bueno, podríamos seguir con más y podemos terminar, si te parece, con la visita a Terezín que antes veíamos. Sí. Eh, una visita al campo de tránsito de Terezín en la República Checa. El 23 de junio de 1944, el delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, Maurice Rossell, visitó el campo de tránsito de Terezín. El comandante del campo, sabiendo estas visitas, obviamente eran anunciadas, no eran visitas por sorpresa. Cuando un delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja visitaba un campo de concentración, o en este caso de tránsito, obviamente ese viaje tenía que ser autorizado. De ahí la obsesión de la Cruz Roja por mantener su neutralidad, porque si no la mantenían, obviamente no la autorizaban a visitar los campos. Entonces, con meses de antelación, el comandante del campo sabe que un delegado del CICR va a visitar Terezín. ¿Qué es lo que hace? Pues exactamente igual que hacía Potemkin con la emperatriz rusa cuando visitaba las famosas aldeas de Potemkin. Embelleció el campo. Realmente lo que hicieron fue convertir un campo de concentración. Realmente era un campo de tránsito. Terezín era un campo en donde de manera provisional se deportaba a población judía. En gran parte eran judíos húngaros, ya en la fase final del exterminio crepuscular. Estaban durante unas semanas o unos meses, por eso se conoce como campo de tránsito, y finalmente eran de nuevo deportados ya a un campo de exterminio, ¿m? A Auschwitz o a donde fuera, ¿no? Para ser exterminados.
Por eso se conoce como un campo de tránsito. Terezín es una fortaleza amurallada renacentista. No es el típico campo de concentración clásico. Si alguien quiere mirar fotos en el internet, el campo hoy en día se puede visitar. Yo lo he visto y realmente es como una fortaleza, renacentista rodeada de muralla y en el interior hay viviendas de ladrillo, viviendas construidas. Con lo cual, lo que hicieron los nazis fue redecorar el campo de tránsito, en donde había unos niveles de mortalidad y de hacinamiento enorme. Hicieron dos cosas. Por una parte, deportaron a una gran parte de la población judía que estaba hacinada en Terezín antes de la visita de Maurice Rossell. Los deportaron a Auschwitz, en donde fueron inmediatamente asesinados. Y cuando ya dejaron Telecín con una población lo suficientemente holgada para que aquello no diera la sensación de hacinamiento y de infierno que era Telecín, lo que hicieron fue redecorarlo como si fuera un balneario, literal. Esto puede parecer un poco a humor negro, Raquel, pero montaron un Ujú. cine, montaron un Sí, teatro, una cantina. claro, hablando Fernando de cine, recuerden ese documental, Hitler le regala una ciudad a los judíos, ¿no? Sí, bueno, Ujú, el documental lo puedes ver todavía en YouTube. Está sí. disponible. Digo, es un documental que ha sido utilizado muchas veces Ujú. por movimientos Claro, nazis y negacionistas, que son los la, que dicen, "Pero ¿cómo van a matarlos? Tirarlo bien que los trataban". ya, Fernando, la pregunta o una de las preguntas es si ya la Cruz Roja conocía esos informes, ¿cómo pudo, bueno, pues tragarse el complot nazi de ocultamiento de lo que realmente pasaba con los judíos en Terezín que tú nos estás comentando? O sea, eh, ¿realmente crees que fueron con afán de conocer la situación o fue una visita, no sé, cómo calificarla para hacer qué hago? Yo creo que simplemente fueron tontos, se dejaron manipular. No creo que hubiera una intención oculta. Fue torpeza, se dejaron manipular. Yo creo que esta gente vivía en un mundo todavía del siglo XIX de caballeros en donde pensaban que la palabra dada era sagrada, que era imposible mentir a determinados niveles, y estaban tratando con unos auténticos criminales de la peor estofa, como eran los nazis. Quiero decir, al final es un choque entre el mundo del siglo XIX y el mundo del siglo XX, en versión nazi. Yo creo que simplemente fue una torpeza enorme. Cuando se Ujú. los yo, claro, ten en cuenta que ellos hablaron también con población judía, hablaron con el presidente del Consejo Judío, eh, que se encontraron, estuvo muy bien escenificado, porque, por ejemplo, casualmente el Consejo Judío estaba celebrando un juicio de acuerdo a leyes propias, fíjate, hasta este nivel Ya, llegaron, para un caso de hurto dentro del campo. Y entonces allí fue el testigo el delegado de la Cruz Roja pudo ver cómo el Consejo Judío eh, mantenía el orden de acuerdo a su propia legislación. Luego vio un concierto de niños en el teatro. Todos estaban bien alimentados, porque como esto, insisto, no fue de improviso, durante varias semanas se tuvo a la población del gueto de Terezín en condiciones nutricionales óptimas, con lo cual cuando llegó este hombre se encontró una población rolliza, con buen color, se les permitió lavarse, se les dieron ropas nuevas, claro, y no vio a dos ni a tres. Él se movía por el campo y allí se encontró, pues bueno, el decorado de una película, Raquel. sí. Es el decorado de una película. Entonces, bueno, este hombre salió de allí impresionante. El informe que hizo, bueno, era absoluta, es surrealista. Leído hoy en día, es alucinante, porque es que poco menos que lo que te está describiendo es un balneario. Es un balneario en donde él llega a decir, estoy hablando de memoria, no tengo delante la frase exacta,
pero él llega a decir que la población que vive dentro de las murallas de Terezín está en mejores condiciones nutricionales y de vida que la población checa que vive extramuros, fuera del campo. Es increíble. Es Mm, increíble, es ya. increíble. En el campo, bueno, hay sala y sección. Por ejemplo, yo la he visto, la sala y sección que tenían para hacer las analíticas de las numerosas víctimas que había por enfermedades y por malos tratos. Pero es verdad que en Terezín no era un campo donde el objetivo no era exterminar. ¿Eh? El objetivo era, estás aquí hasta que te podamos deportar finalmente a un campo de exterminio donde sí serás exterminado. Bueno, cuando este hombre termina la visita, en el verano del 44, y se retira, lo que hacen ya con la población que estaba en el campo es deportarlos a Auschwitz, en donde son exterminados, pues bueno, a la hora de Mm. llegar al campo fueron asesinados todos. Una cifra aproximada de 5.000 judíos, ¿no? Fueron Sí, enviados a Auschwitz sí, y, como sí, sí. dices, exterminados inmediatamente, muchos de los que habían sido obligados a participar en esta farsa. Fernando, Sí, nos quedan todavía muchos temas. No sé si quieres concluir esta parte y invitamos a nuestros oyentes a una tercera o lo dejo en tus eh, manos. no, yo creo que podemos dar esta parte por terminada. Hay que decir que el propio presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja fue muy criticada después de esto. Ujú, Al terminar la guerra publicaron un informe que yo lo tengo por aquí, en casa, una edición del año 46 o 47 tengo, el informe de todo el bien que habían hecho durante la Segunda Guerra Mundial, y las cifras son impresionantes, en cuanto a el alivio de una parte, de las víctimas de la Guerra Mundial. El problema es que ese alivio, por desgracia, no llegó a la población que estaba siendo sistemáticamente exterminada en Europa, a esos 6 millones ujú, aproximadamente de judíos exterminados. Fue muy criticada la Cruz Roja. De hecho, en el año 66 codificaron sus principios. Codificar significa ponerlos, escribirlos en un papel, porque ten en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial los principios humanitarios que antes te comentaba de la Cruz Roja, de neutralidad, de independencia, de acceso directo a las víctimas, estos principios no estaban escritos. Se sustentaban únicamente en los valores de su presidente, de Max Huber, que era nuestro protagonista de alguna manera de estos dos capítulos. Pero eran los principios en los que creía Max Huber, que era un poco el faro y guía moral del escaso equipo que tenía el Comité Internacional al empezar la guerra, esas 50 personas que hemos visto que integraban el Comité Internacional. Pero no estaban escritos. En los años 60 se codifican, se escriben en un papel, y luego realmente a partir de los años 90 el Comité Internacional sí que realiza alguna pequeña denuncia pública en ciertos conflictos, como fue el caso de Ruanda, Kosovo, Bosnia. En la actualidad siguen aplicando, yo creo que de manera muy radical, el principio de neutralidad. Bien es cierto que en el 2015 el presidente del CICR, del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, reconoció públicamente el gran fracaso de la Cruz Roja ante el Holocausto. Aquí sí que él matiza, y no deja de ser un reconocimiento de culpa, hecho por el propio presidente de la Cruz Roja. No es una crítica que venga de otras organizaciones humanitarias o de organizaciones de la sociedad civil, sino que es que el propio presidente de Cruz Roja en el 2015 reconoce su gran fracaso ante el Holocausto, ante el Holocausto. Entonces, bueno, como hemos visto, el infierno está lleno de buenas intenciones, y en ujú. este caso, la reunión que Cruz Roja tiene en Ginebra en el año 42, en donde Max Huber plantea a sus delegados: oye, sabemos que está ocurriendo esto con los judíos en Europa, ¿qué hacemos? ¿Lo denunciamos o nos callamos? Esta es la clave, y con esto quiero acabar. ¿Lo denunciamos o hablamos? Allí hubo una reunión muy tensa en donde las posiciones estuvieron muy enfrentadas y no había una mayoría clara.
Fue finalmente Huber, más Huber, el que decantó la balanza para el principio de silencio, de neutralidad absoluta. Y el argumento que él dio, y que, insisto, hay que entender en el contexto de la época, en el contexto del año 1942, era, si hablamos, si hacemos una denuncia pública, los nazis no nos van a dejar entrar en ninguno de los campos que hay en Europa. Sí, se Eh, sacrificó, lo comentaste en el primer claro, programa, de alguna manera se sacrificó a los judíos para, exacto, bueno, para ujú, beneficiar a otras víctimas ya. de la guerra, también población civil, también no Sí, pero lo combatientes. que decíamos también, que se pusieron la venda antes de la herida. Claro, Fernando, esperamos que también la Cruz Roja pida disculpas por por su actuación frente a los prisioneros, los secuestrados por los terroristas de Hamas en Gaza, a los que no ha visitado en casi 2 años, por ejemplo. Y te agradezco que hayas intentado ser tan ético y neutral como siempre en esta exposición que nos has hecho de la Cruz Roja, mostrando también sus luces y las y, sombras, por y supuesto. sus sombras. Bueno, Ujú. yo soy neutral hasta un punto, ya me conoces. En este asunto coincido contigo. Yo creo que el Comité Internacional de la Cruz Roja tendría que haber visitado a los prisioneros en Gaza y tendría que mantener un discurso algo más beligerante. No Ujú. digo que se transformen en una ONG reivindicatoria, entiendo que tienen la función que tienen y que es muy delicado el terreno en el que se mueven, pero la situación con esa población civil, esos sí son no combatientes y es población civil, eh, es inaceptable la pasividad de una organización tan respetada como la Cruz Roja Internacional. Así que ojalá que actúen más pronto que tarde. Ojalá, Fernando. Muchísimas gracias por todo tu análisis, por estos 2 programas. Te esperamos en la siguiente entrega de Lucio y Oscuridad. Pues un abrazo muy fuerte para todos y hasta la próxima entrega.